Ok, ya, ya está grabando. Ok, el día de hoy, antes que nada, buenas noches chicos. El día de hoy vamos a ver dos cosas principalmente, lo que es modelos de variables discretas. Vamos a revisar unos cuantos ejercicios eh, para las personas que no hayan podido ir a las identidades presenciales, que es más que nada el enfoque de estas clases. Y también vamos a continuar con modelos de variables continuas, que más que nada lo que es la parte de la normal suelen tomar bastante. Entonces, vamos a ver esos ejercicios. También entre esta ayudantía y la otra, estaré resolviendo distintos tipos de ejercicios. Por ejemplo, si hoy no se revisa la función exponencial, perdón, la distribución exponencial, ya la siguiente semana se la revisaría para que vayan listas para el examen y demás. Bueno, entonces espero se esté escuchando bien. Vamos ahora sí a empezar con esto. Ok, antes que nada, bueno, modelos de variables discretas, nosotros tenemos unos cuantos. En este caso tenemos, cuando tenemos experimentos binomiales, geométricos, binomial negativo y el experimento hipergeométrico. Y también de Poisson. Tenemos 5 tipos de experimentos. ¿Ya? Cada uno se utiliza en un escenario diferente y precisamente este tipo de experimentos de modelos de variables aleatorias discretas, de tipo discretas, se los utiliza para describir distintos escenarios. Cuando ustedes, aquí vamos ahora con los, entre comillas, tips para poder reconocer cada uno de los casos y que puedan resolver los ejercicios, ahí vamos a hacer un ejercicio. Ok, el experimento binomial, ustedes principalmente lo pueden reconocer porque es un tipo de experimento el cual ustedes de manera predefinida ya saben el número de intentos. Aquí al número de intentos nosotros le vamos a llamar n en este tipo de experimento binomial, ¿ya? Y en cambio la variable aleatoria x de manera general va a representar el número de éxitos, ¿ya? Entonces lo que quiero que tengan en mente es que un experimento binomial ustedes lo pueden reconocer cuando ustedes ya tienen definido el número de intentos. Supongamos, vamos a ir a la parte práctica. Yo quiero modelar, por ejemplo, yo qué sé, la cantidad de goles, perdón, la probabilidad de éxito que yo tengo para meter un gol. Ya, y yo defino de que yo voy a hacer 500 tiros al arco. Ya, como yo estoy definiendo cuántos intentos voy a hacer, entonces yo estaría en este caso en un experimento binomial. Ya. Para este tipo de experimento, nosotros tenemos esta función de probabilidad. Para todos estos tipos de modelos, f de x representa la función de probabilidad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la probabilidad de que en este caso, por ejemplo, yo tenga 5 éxitos, sería f de 5, ¿no? En este caso se calcula esto, simplemente se reemplaza en esta función. Otra cosa también que es importante destacar es que para ustedes cuando reconozcan un experimento, supongamos ustedes ya reconocen que es tipo binomial, en el ejercicio ustedes tienen que escribir que ese experimento se comporta de forma binomial. Así es como se lee esto. X se comporta como una variable binomial y estos parámetros que están aquí precisamente se les llama parámetros y son básicamente valores que ustedes conocen. Ya, no es como que n es una incógnita o p es una incógnita, no. Siempre n y p ustedes lo van a poder deducir o ya van a ser datos que ustedes se los van a dar. Entonces, ¿qué ocurre? Si ustedes ya tienen n y ya tienen p, lo único que les falta saber es x. Entonces, esta función de probabilidad únicamente depende de x. Estos valores que nosotros tenemos aquí a la derecha, mu, y en este caso el sigma cuadrado, perdón si se ve como un triángulo, es un sigma. El sigma cuadrado representa una varianza, pero aquí quiero que se den cuenta de algo. X barra también se le llama media, pero en este caso el mu, aunque también se le llama media, es la media poblacional. ¿Ya? Esta es la media poblacional y del X barra va a ser la media muestral. Son cosas completamente diferentes y bueno, a partir de aquí se va a empezar a trabajar con lo que es mu y también con lo que es sigma cuadrado. Entonces, eso es parte de la teoría. Ya bueno, para cuando ustedes tengan un experimento binomial, ustedes van a poder calcular la media o también llamada la esperanza de X. Van a poder calcular la esperanza simplemente multiplicando n por p, que son valores ya conocidos,
Y si ustedes quieren calcular, en este caso, la varianza se va a calcular como n por p por el fracaso. 1 menos p es el complemento del éxito. Antes que nada, ¿qué es p? Es la probabilidad de éxito. Por lo tanto, 1 menos p sería la probabilidad de fracaso. Ya listo. Entonces, para cada tipo de experimento, ustedes van a tener esos parámetros que yo les he dicho. Para el experimento binomial, ¿cómo ustedes lo reconocen? Porque ustedes de antemano saben el número de intentos que van a hacer. Ahora, ¿cómo ustedes reconocen el experimento geométrico? El experimento geométrico es bastante fácil de reconocer. Simplemente ustedes van a reconocer que en la pregunta a ustedes les van a preguntar, perdón, a ustedes les van a pedir identificar el primer éxito. Ya, el experimento geométrico es eso, es en este caso calcular una probabilidad de tener un primer éxito. Ya vamos a ver eso en ejercicio. ¿Qué ocurre en cambio? Aquí lo he puesto de azul por si acaso. También nuevamente la función de probabilidad ahora va a ser p por 1 menos p a la x menos 1. Ya vamos a ver en un ejercicio qué significa esto. ¿Ya? Y el experimento binomial negativo, en cambio, es un késimo éxito. Si el experimento geométrico ustedes quieren identificar un primer éxito, en cambio, el binomial negativo, ustedes van a identificar késimos éxitos. Por ejemplo, ustedes quieren saber cuál es la probabilidad de conseguir 4 éxitos al 10º intento. Ya, ese tipo de preguntas vienen perfectas para experimento binomial negativo. Para experimento hipergeométrico es cuando ustedes tienen de un total, por ejemplo, ustedes tienen una canasta, ¿ya? Y en esta canasta, supongamos, tienen 3 esferas negras, 2 esferas rojas y 2 esferas azules, ¿ya? Y supongamos yo les digo cuál es la probabilidad de que yo agarre, al yo entrar la mano, la probabilidad de que yo agarre una bolita azul. Ya bueno, entonces como este modelo que yo acabo de decir se le llama experimento hipergeométrico. Es cuando ustedes tienen de un total de objetos, ustedes les interesa que ocurra un evento que tenga una característica de interés. En este caso, por ejemplo, que sea azul. ¿Ya? Entonces, asimismo, ya lo vamos a ver en ejercicio. Y esta sería su función de probabilidad. ¿Ya? Y asimismo, esta sería la media, esta sería la varianza, o también llamada sigma cuadrada. ¿Ya? Entonces, ahora sí, vamos a resolver un pequeño ejercicio. Eh, Uno sencillo primero y después ya vamos avanzando con el nivel de dificultad. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Este ejercicio es bastante fácil. Dice lo siguiente. Dice, un estudiante politécnico que estuvo de vocal en el último referéndum, faltando a la ley, trató de convencer a cada uno de los votantes que en la pregunta se pronunciaran por el sí o por el no, pero que no votaran en blanco o anularan el voto. En otras palabras, lo que dice hasta aquí es de que fijo, fijo, las personas votaron o sí o no. ¿Ya? Fijo, fijo, una de las dos pasó. No, no pudo haber pasado que alguien anulara. Esto no. ¿Ya? Entonces, fijo, votaron sí o no. Y luego este estudiante politécnico dice, las estimaciones del estudiante politécnico indican que el 60% de los votantes se pronunciarían por el sí. Ok. Luego nos dice, si los supuestos del politécnico fuesen correctos, aquí nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad que recién el cuarto votante sea el primero en votar que sí? ¿Ya? Ok, esto es un ejercicio como para empezar, algo fácil. ¿Ya? Aquí la clave para que ustedes se les haga fácil esto de modelos discretos y ustedes lo puedan hacer rápido, es básicamente que ustedes se centren en qué les están preguntando. Porque en base a la pregunta, ustedes van a reconocer el modelo. En este caso, vamos a nosotros definir un algoritmo para resolver estos ejercicios. El primer paso, al menos para exámenes que piden los profesores, en este caso, el primer paso que yo les recomiendo es definir quién es el éxito. Ya vamos a hablar de qué significa éxito. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, vamos a analizar un ratito estos modelos. En todos estos modelos ustedes necesitan en todos estos modelos, como el experimento binomial, ustedes necesitan P. Dense cuenta, aquí en experimento binomial necesitan P. En experimento geométrico, P. Experimento binomial negativo, P. Bueno, en hipergeométrico no se necesita eso, pero bueno. La cuestión es que ustedes en la gran mayoría de casos ustedes necesitan P. ¿Pero qué es P? P es básicamente la probabilidad del éxito. P es la probabilidad del éxito. Entonces, si ustedes definen el éxito, ustedes van a poder definir cuánto es esa probabilidad.
Esto siempre está de la mano y los tienen que saber reconocer. Y ese es el primer paso. El segundo paso es que ustedes, obviamente esto es variable aleatoria discreta, entonces ustedes tienen que definir una variable. Y esa variable la tienen que definir acorde al ejercicio. Es muy importante. Entonces, X va a ser tal, tal, tal cosa. Ya. Y el tercer paso, que de hecho está aquí de la mano con esto, no le voy a poner tercer paso, simplemente esto, va a ser el cómo se comporta en este caso, la variable. Por ejemplo, si es binomial negativa, si es hipergeométrica, ¿ya? Y los parámetros aquí, ¿ya? Entonces, así es como ustedes van a, en este caso, escribir un ejercicio, ¿ya? Entonces, ese va a ser como que el planteamiento. Y entonces, listo, esto es lo que siempre vamos a definir. Y ahora sí, vamos con este ejercicio. Ah, ya, y todo esto, antes que nada, todo esto, ustedes lo definen en base a la pregunta. Siempre, ¿ya? La pregunta es lo clave. ¿Qué les están preguntando? Ya con eso pueden en este caso responder esto. Entonces en el literal A les dice cuál es la probabilidad que recién el cuarto votante sea el primero en votar que sí. Vamos preguntándonos lo siguiente, ¿qué es un éxito? Porque nosotros para obtener P necesitamos saber quién es el éxito. Si se dan cuenta, la pregunta en qué se centra, ¿cuál es su objetivo? Llamémoslo de estudio. Me está preguntando cuál es la probabilidad que recién el cuarto votante sea el primero en votar sí. Si se dan cuenta, la pregunta se está enfocando en analizar que las personas voten sí. Entonces, como este es el objetivo de estudio, ¿ya? El objetivo de la pregunta, de estudio de la pregunta, ese va a ser mi éxito, ¿ya? Quiero aquí hacer un pequeño inciso, y es que un éxito no necesariamente es algo bueno, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué ocurre si yo estuviese, este ejemplo siempre lo doy porque es drástico y sirve para denotar esto que está aquí, ¿ya? Y es de que, por ejemplo, ¿qué ocurre si a mí me preguntan cuál es la probabilidad de que al cuarto choque, por decir un ejemplo aparte, haya dos muertos? Ya, como la pregunta se está enfocando, su objetivo de estudio es estudiar los muertos, entonces para mí el éxito va a ser que una persona muera, ¿ya? Entonces, eso es lo que quería llegar. El éxito no necesariamente es algo bueno. Cuidado, se dejan llevar, en este caso, por el léxico, ¿no? Que nosotros asociamos éxito a algo bueno, ¿ya? Entonces, el éxito es simplemente el objetivo de estudio, que es lo que se pretende estudiar, ¿ya? Entonces, en este caso, nosotros queremos saber, a la final, bueno, nos dice que recién el cuarto votante sea el primero en votar que sí. Es decir, nos queremos enfocar en eso, en estudiar si votaron sí o no. Entonces, ¿cuál va a ser mi éxito? Que una persona vote sí, ¿ya? Por lo tanto, si este es mi éxito, que una persona vote sí, ¿cuánto sería la probabilidad que una persona vote sí? Si se dan cuenta que cuando ustedes definen bien el éxito es más fácil definir P. Entonces, ¿cuánto sería P? Según el mismo ejercicio nos dice, las estimaciones del Politécnico indican que el 60% de los votantes se pronunciarían por el sí. Entonces, ¿cuánto vale P? Vale 0,6, porque según el Politécnico, 60% de los votantes van a decir que sí, o sea, la probabilidad de que una persona vote que sí, según él, es 60%. Ahora, ¿qué hubiese pasado si la pregunta, en vez de decirme cuál es la probabilidad que recién el cuarto votante sea el primero en votar que no, ¿ya? O sea, nos olvidamos de esta pregunta que nos hicieron al principio. Ya, ahí nuestro objetivo de estudio ya no sería estudiar quiénes votaron que sí, sino sería estudiar quiénes votaron que no. Por lo tanto, ahí mi éxito cambiaría y ya no sería que una persona vote que sí, sino sería que una persona vote que no. Y por lo tanto, mi probabilidad de éxito ya no sería 0,6, sería 0,40. ¿Ya? Por eso es que les digo que esto de definir el éxito es muy importante para un ejercicio. ¿Ya? Entonces, ahora sí. Bueno, ya he explicado esto, ya podemos avanzar un poquito más rápido. Ya, entonces, bueno, ya sabemos que el éxito es que una persona vote sí para este caso. Por lo tanto, P va a ser 0,6. Ahora sí, definamos nuestra variable aleatoria X según el enunciado. Nos dice cuál es la probabilidad que recién el cuarto votante sea el primero en votar que sí. Que alguien vote sí, ¿cómo nosotros lo llamamos? Lo llamamos al éxito, ¿no? Nosotros dijimos, este es el éxito.
Entonces nos está diciendo, ¿cuál es la probabilidad que recién el cuarto votante sea el primer éxito? ¿Se dan cuenta? Sea el primer éxito. Nosotros acabamos de reconocer esto, parafraseándolo un poquito, que esto sería el caso de un experimento geométrico. Ah, ya, entonces, ¿qué ocurre? Nosotros estamos en este caso, estamos en un tipo de experimento geométrico. Y en el experimento geométrico, nosotros X se va a definir como el número de intentos hasta tener el primer éxito. Esto de manera genérica, ¿no? Hay que adaptarlo al ejercicio. Ya, dense cuenta que en este caso X cambia según el experimento. Cuidado, vayan a pensar que X siempre es lo mismo. En el experimento geométrico X es número de intentos. En el binomial X es número de éxitos. Así que mucho cuidado. Entonces, listo, nosotros ya sabemos de antemano que el experimento geométrico son X es número de intentos, ¿no? Entonces, en este caso no vamos a ser tan fríos de poner número de intentos, ¿no? Vamos a poner número de personas hasta que alguien vote sí, hasta que haya un sí, ¿ya? Simplemente, si se dan cuenta, estoy adaptando esta línea que está subrayada aquí en azul, la estoy adaptando al ejercicio. Aquí dice número de intentos hasta tener primer éxito. Si la adapto a este ejercicio sería número de personas hasta que haya un sí. ¿Qué es de que haya un sí? El éxito, ¿ya? Entonces, simplemente es eso. Les estoy dando los pasos mecánicos para resolver esto. ¿Ya? Ahora sí, yo ya sé de que esto se comporta como una geométrica, porque ya lo identifiqué. Entonces, X se comporta como una geométrica. ¿Cuáles eran los parámetros que tenía la geométrica? Simplemente era P, ¿ya? Entonces ya ustedes con P ya pueden hacer todo. Pero el P, ¿cuánto vale? 0,60. Y ahora sí, vamos a seguir. Ahora sí, ya con todo esto ya podemos responder la pregunta, ¿ya? Y nos dice, ¿cuál es la probabilidad que recién el cuarto votante sea el primero en votar que sí? Es decir, nos están preguntando, ¿cuál es la probabilidad de que recién en X igual a 4, ¿ya? Es decir, recién 4 personas hayan tenido que pasar hasta que alguien vote sí. Ya, eso sería, ¿ya? Entonces, literal A lo podemos resumir en esto. Probabilidad en X igual 4. ¿Qué es X? El número de personas hasta que hubo un sí, ¿ya? Entonces, ¿cómo calculábamos esto de probabilidad de X igual 4? Nos íbamos aquí, es simplemente una fórmula. Por si acaso, no lo escribí aquí, ¿no? Pero probabilidad de X igual algo, X igual X grande, igual a X chiquita, es lo mismo que tener f de X, f chiquita, ¿no? Perdón, X chiquita. Y entonces aquí, ¿cuál sería la probabilidad de X igual 4? Sería P, voy a primero escribir la fórmula, sería P por 1 menos P elevado a la X menos 1, ¿ya? Esa sería la fórmula, ¿no? Ya reemplazando, nos quedaría 0,6 por 1 menos 0,6 a la 4 menos 1, ¿ya? Quise escribir esto porque precisamente aquí hay algo importante que no quiero que se lo memoricen, ¿ya? Que es lo siguiente. Quiero que se den cuenta de algo. P vendría a ser la probabilidad de éxito, ¿verdad? P es el éxito. ¿Qué sería 1 menos P? Sería el fracaso, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, tuve un éxito del 60%, quiere decir que yo de fracaso tengo el 40%, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Esto se aplica para todos los experimentos, ¿eh? Para el experimento binomial, el geométrico y el binomial negativo. Siempre ustedes el P lo van a elevar al número de éxitos que tengan y el fracaso lo van a elevar al número de fracasos que tengan. Entonces, supongamos yo no me hubiese sabido esta fórmula, yo lo hubiese podido deducir. ¿Por qué? Porque en este caso yo, por ejemplo, bueno, yo ya sé que esto más o menos tiene la forma de P a la algo y aquí por 1 menos P a la algo. Supongamos, no me acuerdo esos números, ¿ya? Yo cómo los hubiese podido haber deducido. En el experimento geométrico, ¿ya? Nosotros sabemos que fijo tenemos un éxito. Entonces, la probabilidad de éxito elevado a la 1, porque solo tuvimos un éxito. Si nosotros tuvimos 4 intentos, y en uno tuve éxito, ¿en cuántos fracasé? En 3. Entonces, si se dan cuenta, no es necesario aprenderse esto. De la misma forma en experimento binomial. X vendría a ser el número de éxitos, entonces el éxito elevado al número de éxitos. Y en cambio el fracaso elevado al
número de fracasos, que en este caso se denota como n menos x. Ya, si yo tuve 5 intentos y tuve éxito en 2, quiere decir que fracasé en 3. 5 menos 2, 3. ¿Ya? Ya, entonces ahora sí, esta probabilidad nos quedaría. A ver, voy a traer la calculadora un ratito. Y ahora sí, entonces, bueno, la probabilidad de que ocurra esto va a ser 0,0384. ¿Ya? Es decir, la probabilidad de que ocurra esto, según en las encuestas del chico este, es del 3,84%. Es muy baja la probabilidad que haya 4 personas y que recién el cuarto vote sí. Según esta persona, esto no debería ocurrir. ¿Ya? Casi no debería ocurrir. Ya listo. Entonces, este sería el literal A. Ahora vamos a hacer el literal B. ¿Ya? Aquí estoy siendo muy meticuloso con cómo hacer los ejercicios. Ustedes ya saben que esto después se hace más rápido, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a hacer el literal B. El literal B dice lo siguiente. Asimismo, es igualito, se define igual. Este proceso es mecánico. Dice, ¿cuál es la probabilidad que recién el votante duodécimo sea el tercero en votar que sí? Identifiquemos. ¿Cuál es el objetivo de estudio en esta pregunta? Si se dan cuenta, la pregunta se centra en que el tercero vote sí, o más bien que voten sí. ¿Ya? Entonces, el objetivo de estudio sigue siendo el mismo. Perfecto. Entonces, el primer paso es igualito. El éxito es el mismo en nuestro literal B. Perfecto. ¿Ya? El éxito es que una persona vote que sí, por ende P sería 0,6. ¿Ya? Ahora el segundo paso nos dice cuál es la probabilidad que recién el votante duodécimo sea el tercero en votar que sí. Si nosotros definimos que el éxito es que una persona vote sí, esto lo podemos parafrasear como cuál es la probabilidad que recién el votante duodécimo sea el tercer éxito. Entonces, ¿qué modelo discreto definía caésimos éxitos? O en este caso, tres éxitos. Sería el experimento binomial negativo. ¿Ya? Entonces, listo, ya nos dimos cuenta de eso. Entonces, el segundo paso es definir la variable. Nosotros ya nos dimos cuenta que esto es binomial negativo. Vamos a ponerlo así. ¿Ya? Entonces, esto sería el binomial negativo. ¿Ya? Esto sería el binomial negativo, ya no sería geométrico. Entonces, esto hay que adaptarlo. Entonces esto es P y bueno, esto habría que cambiarlo. En el experimento binomial negativo era número de intentos, ¿no? Entonces en este caso va a ser, no vamos a poner intentos, vamos a poner número de personas hasta obtener cuántos éxitos nosotros queríamos en este caso. Creo que eran 4 o 3, no me acuerdo. Hasta obtener tres éxitos, o sea, que 3 personas voten sí. Hasta obtener eh, 3 personas que voten sí. ¿Ya? Ustedes aquí lo pueden parafrasear. 3 personas que voten sí. Por lo tanto, X, ¿cómo se comporta? Se comporta como una binomial negativa. Y la binomial negativa tenía, esta sí, varios parámetros. Bueno, dos parámetros. El P, que es 0,6. Y en este caso, ¿cuántos éxitos quieres? En este caso, ¿cuántos éxitos quieres? Quieres que 3 personas voten sí. ¿Ya? Entonces, ahora sí, nos están pidiendo cuál es la probabilidad que recién el votante duodécimo, es decir, el doceavo, sea el tercero en votar que sí. Y de igual forma, en este caso nos están pidiendo probabilidad de x igual 2. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ¿cómo hallamos esto? Pues simplemente por la fórmula, ¿no? Sería x menos 1 entre k menos 1, es decir, 12 menos 1, entre k es 3 menos 1. Por aquí era P elevado al número de éxitos. ¿Cuántos éxitos tenemos aquí? 3. Entonces, P a la 3. Fracasos. ¿Cuántos fracasos tenemos? Hicimos 12 intentos, 12 menos 3, 9. ¿Ya? Entonces, simplemente sería calcular eso y esto nos quedaría.
nos quedaría, nos quedaría un valor muy bajo, si no me equivoqué calculando. Ajá. Nos quedaría 0.00311. ¿Ya? O lo que es lo mismo, un aproximado de un 3, perdón, no 3, de un 0.3, o bueno, 0.31, 11% de probabilidad. Es decir, esto es casi imposible que pase, ¿no? De que supuestamente recién a la persona número 12 esta persona recién tenga 3. Es muy poco probable que eso ocurra, según estas estimaciones. Entonces, listo, esto sería el primer ejercicio. Ahora vamos a hacer un ejercicio un poquito más complicado, ¿ya? Este ejercicio es de una lección. Este de aquí arriba era simplemente para empezar, ahora sí vamos a un ejercicio más complejo. En este caso, nos dice esto. Nos dice, una fábrica de componentes eléctricos empaqueta lotes de 25 unidades. ¿Ok? Luego nos dice, si al inspeccionar un máximo de dos componentes, algunos defectuosos, se rechaza el lote. Vamos primero haciendo un pequeño diagrama aquí. Nosotros sabemos que en este caso nos dicen que esta compañía eh, fabrica lotes de 25 unidades, es decir, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25. Aquí este es un lote y hay 25 unidades. Ya, y luego nos dice, si al inspeccionar un máximo de dos componentes, algunos defectuosos, se rechaza el lote. Algunos defectuosos significa que si se inspeccionan dos componentes, supongamos estos fuesen pilas, ya, estos fuesen baterías, ya, les dicen si alguno de los dos componentes es defectuoso puede ser que uno sea defectuoso o los dos sean defectuosos. Si uno es defectuoso, se rechaza el lote. Si dos son defectuosos, también se rechaza el lote. Entonces, esa es la condición que nos están dando, ¿ya? Entonces, chévere, nos dicen esto y ahora nos dicen, el inspector A extrae primero un componente, ¿ya? Y nos dice, si resulta defectuoso, se rechaza el lote. Luego dice, si este primer componente es aceptable, se extrae el segundo. Y nuevamente, si este segundo también es aceptable, se acepta el lote entero. ¿Ya? En otras palabras, ¿qué está diciendo? Que nosotros vamos a tener un inspector A, el cual esta persona va a ir inspeccionando las baterías. Yo le he puesto baterías por poner un ejemplo, ¿no? Pero son componentes eléctricos. ¿Ya? Entonces, este inspector A va a ir inspeccionando las baterías de una en una, de uno en uno. ¿Ya? Es decir, va a hacer el análisis de uno en uno. Ya, ahora sí, el inspector B, en cambio, nos dice, el inspector B lo que hace es algo distinto. El inspector B dice que utiliza un dispositivo donde introduce los dos componentes simultáneamente, rechazando el lote si alguno es defectuoso. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Imagínense que ustedes tienen un carrito a control remoto, ¿ya? Y ustedes aquí tienen el control y aquí tienen el espacio para las pilas, ¿ya? ¿Qué ocurre si ustedes introducen aquí las pilas y una no funciona? Pues si una no funciona, el mando no va a funcionar. Y si las dos no funcionan, tampoco va a funcionar. Entonces, ese es el método que está haciendo el inspector B. Él utiliza un dispositivo donde introduce los dos componentes de forma simultánea y rechaza el lote si es que alguno es defectuoso. Si es que esto no funciona, entonces esto lo rechaza. Ya, eso es lo que está diciendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que el inspector B no va de uno en uno. Él coge, agarra, ¿ya? Dos de forma simultáneamente. ¿Ya? Dense cuenta que es diferente. Un inspector va de uno en uno, va checando de uno en uno, y el otro, en cambio, del lote, agarra dos de forma aleatoria y los prueba. ¿Ya? Entonces nos dice, este lote, cierto lote, contiene cuatro componentes defectuosos. Vamos a decir que es este, el de acá, el de acá y el de acá. ¿Ya? Vamos a decir que son esos. Y luego dice, ¿cuál es la probabilidad de rechazar ese lote por cada uno de los inspectores? O sea, nos están diciendo cuál es la probabilidad de A, si definimos A como que el inspector A rechace el lote, y cuál es la probabilidad de que el inspector B rechace el lote. Ya nos están pidiendo dos probabilidades. Entonces vamos definiendo eso.
Vamos a poner que el evento A va a ser el inspector A rechaza el lote. Por lo tanto, el evento B, lo vamos a definir así, sería que el inspector B rechace el lote. Voy a copiar esto. Qué chévere. Entonces sería que el inspector B rechace el lote. Ya. Y bueno, vamos a calcular esas probabilidades. ¿Ya? En este caso nos dice, ok, ¿cuál es la probabilidad? Ya, aquí súper importante lo que les decía. Siempre enfóquense en qué les están preguntando. Ustedes, en base a la pregunta, definen su objetivo de estudio. Y en base al objetivo de estudio, definen el éxito. Y así ustedes pueden resolver estos ejercicios. Entonces, en este caso, si se dan cuenta la pregunta, ¿qué nos está diciendo? ¿Cuál es la probabilidad de rechazar ese lote? Nosotros queremos ver que se rechace el lote. Entonces, ese es nuestro objetivo de estudio, que se rechace ese lote. Entonces, vamos haciendo esos pasos. El primer paso, lo primero es, bueno, sería simplemente definir el éxito. El éxito, si nuestro objetivo de estudio es ese, sería que se rechace el lote, que se rechace el lote. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuánto sería P? ¿Cuánto sería la probabilidad de éxito? Es decir, la probabilidad de que se rechace el lote. Bueno, si en este lote tenemos 4 defectuosos y tenemos 25 en total, la probabilidad que nos rechacen esto es 4 entre 25, ¿no? Entonces sería 4 entre 25. Por si acaso, en este caso estoy resolviendo para calcular la probabilidad del inspector A. Eso es lo que queremos en este caso saber. Ya, entonces, ya sabemos que este es el éxito, por ende P sería esto. Nuestro segundo paso es reconocer el experimento, ¿no? ¿Quién es X? Y en base a esa X definir si es que es binomial, binomial negativa, etcétera, etcétera. Ya. Aquí yo les hago una pregunta. ¿Sabemos de antemano cuántas veces estamos analizando el inspector A? Recuerden eso, estamos en el caso del inspector A. Lo voy a poner aquí por si alguien está perdido. Primero vamos a analizarlo a él. Ok. Dense cuenta, yo les pregunto algo. ¿Ustedes saben de antemano cuántas veces el inspector A va a hacer el chequeo? O sea, él cuántas veces va a revisar la batería. Nosotros sabemos que él va de uno en uno, pero ¿qué puede pasar? De que él revise y esta primera batería esté mala y puede que la segunda esté buena, pero supongamos él revisa esta la primera y él logra ver que está mal. Entonces, si él logra ver que esta batería está mala, él rechaza todo el lote. Entonces, en este caso, en este evento que yo estoy diciendo, él habrá solo hecho la revisión una vez. ¿Qué ocurre si la primera resulta buena y la segunda mala? Entonces, esta persona hará dos veces el chequeo, porque va a decir, ah, ya, la primera estuvo buena, veamos la otra. Entonces, esta segunda va a decir, ah, esta estuvo mala, rechacemos el otro. Ya. Entonces, nosotros no sabemos a ciencia cierta cuántos intentos, es decir, no sabemos N. Ya, eso es lo que quiero llegar. Nosotros, el inspectora, no sabemos cuántos intentos va a hacer, el número de intentos que va a hacer. Entonces, por lo tanto, esto no es binomial. Entonces, lo podemos ir descartando. Ok, esto no es binomial. Tampoco en este caso sería un binomial negativo. Bueno, ya vamos a ver que esto básicamente es un geométrico. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, el inspector A lo que está buscando cuando hace esto de ir de uno en uno es buscar su primer éxito, es decir, es buscar, en este caso, que se rechace el lote que es análogo, o que es lo mismo de que se rechace el lote, es, lo voy a poner aquí, chuzo, déjenme mover esto. Que se rechace el lote es lo mismo a que se encuentre una batería defectuosa. Es lo mismo. Es equivalente a que se encuentre una batería defectuosa. Bueno, que se encuentre una defectuosa, le voy a poner, porque técnicamente no son baterías. ¿Ya? Un componente defectuoso. Ya, entonces es análogo, ¿no? Por eso es que la probabilidad de éxito es 4 entre 25, porque hay 4 defectuosas en 25. Ya, entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros en el fondo lo que está pasando es que el inspector A está buscando su primer éxito, está buscando su primer componente defectuoso. Entonces, en realidad aquí nos estamos dando cuenta que la variable que vamos a medir, como estamos buscando un primer éxito, el inspector A está buscando un primer éxito, entonces él se va a comportar
como una variable aleatoria geométrica, donde P valdría 4/25. Pero ahora sí, definamos X. ¿Qué era X en geométrica? Era número de intentos, ¿no? Pero en este caso no le vamos a poner número de intentos, le vamos a poner número de componentes electrónicos, revisados hasta encontrar un éxito sería, ¿no? Pero no le vamos a poner hasta encontrar un éxito, sino le vamos a poner hasta encontrar uno defectuoso, ¿ya? Simplemente estoy, por si acaso, adaptando esta línea que yo escribí aquí en experimento geométrico al ejercicio. Aquí X es número de intentos hasta tener el primer éxito. Aquí lo que puse fue número de componentes electrónicos revisados hasta encontrar uno defectuoso. Es lo mismo, solo que está adaptado a este ejercicio. Entonces, chévere, ya sabemos que X se comporta como una geométrica con parámetro P de 4/25. Bien. Y ahora nos dice, bueno, calcule la probabilidad de rechazar el lote. ¿En qué casos esta persona rechazaría el lote? La probabilidad de A, lo que estamos buscando. En este caso, el inspector A va a rechazar el lote cuando él encuentre que al primer intento, en X igual 1, en el primer componente electrónico, él halló uno defectuoso. ¿En qué otra situación más va a él a tener éxito? En X igual 2. ¿Ya? En X igual 3 ya no hay, pues porque esta persona en teoría solo revisa máximo 2 pilas. ¿Ya? Entonces, esta sería la probabilidad de A. ¿Ya? Habría que hacer una suma. Entonces, la probabilidad de A sería probabilidad de X igual 1 para una geométrica, ¿cómo era? Era P elevado a la un éxito, porque en geométrica siempre hay un solo éxito, por 1 menos P. Aquí en teoría solo hicimos un intento, entonces en un intento tuve un éxito, quiere decir que fracasé 0 veces. Aquí, en X igual 2 sería P elevado a, ¿cuántos éxitos yo tengo en geométrico? Uno, ¿ya? ¿Cuántos, en este caso, si yo hice X igual 2 intentos y tuve éxito en uno, quiere decir que fracasé en uno, ¿ya? Entonces, listo, esto nos quedaría ya reemplazando con el P. Nos quedaría, nos quedaría la 1 y nos quedaría 0,2944. Esa es la probabilidad de que este inspector halle, en este caso, rechace el lote o que se encuentre una batería defectuosa. Es lo mismo para este caso. Ya, entonces, esta sería la probabilidad del inspector A. ¿Cuál sería la probabilidad de que el inspector B rechace el lote? Vamos a hacer el mismo proceso, pero aquí va a cambiar algo. ¿Ya? Aquí lo que pasa es que el inspector B no está haciendo el mismo proceso que el inspector A. ¿Ya? Entonces, el inspector B, como está haciendo otro mecanismo, él en realidad está eh, utilizando otro modelo. Y vamos a ver esto. Vamos aquí, esto sí, a cambiarlo. ¿Ya? Ok, técnicamente deberíamos asimismo volver a empezar. ¿Quién es el éxito? ¿Quién es X? ¿Ya? Pero bueno, vamos a poner esto. En este caso, el inspector B, ¿qué es lo que hace? Aquí nosotros tenemos 25 baterías, llamémoslo. Y de esas 25 baterías, él va a agarrar dos, ¿ya? Es decir, de este lote, que hay objetos que él tiene cierto interés. Él tiene interés, si lo piensan bien, de agarrar las baterías que estén defectuosas. Entonces, eso que les acabo de decir se asemeja a una hipergeométrica. Cuando ustedes tienen una cantidad n mayúscula de objetos y ustedes quieren agarrar una cantidad n minúscula, pero a ustedes les interesa que salga con cierta característica de interés. Entonces, nosotros aquí nos acabamos de dar cuenta que X se comporta como una hipergeométrica. Entonces, X se comporta como una hipergeométrica. La hipergeométrica tiene varios parámetros, n mayúscula, n minúscula y k. ¿Ya? ¿Qué es n mayúscula? El total de objetos que haya. En este lote sabemos que hay 25, entonces 25. ¿A cuántos él le interesa agarrar? Dos. ¿Ya?
pero a él, en el fondo, le interesa el objeto con característica de interés que le interesa agarrar, es los defectuosos. En total, ¿cuántas baterías defectuosas tenemos? 4. Ya, ese es K. K es el total de objetos de interés que hay. Y aquí lo puse igual, si no me equivoco. K es el total de objetos de interés que existen. ¿Ya? Entonces, ahora sí, X, ¿qué sería? X sería el número de, ¿cómo sería? El número de componentes electrónicos defectuosos que se esperan sacar de las 25 baterías. Le voy a poner de las 25 baterías. Ustedes saben que no son baterías, ¿no? Pero lo escribo como para que se entienda. De las 25 baterías. ¿Ya? Entonces, ahora sí, ¿cómo calculamos esto? De la misma forma, tenemos que plantear una ecuación. ¿Cuál sería la probabilidad en este caso del inspector B? De que el inspector B nos rechace. Ya. Si nosotros llegamos a encontrar el número de componentes electrónicos que queremos, si nosotros llegamos a encontrar un solo componente electrónico o dos que estén dañados, automáticamente él va a rechazar eso. ¿Se acuerdan el análisis que hicimos del control remoto? Si en el control remoto él llega a agarrar en estos que está aquí, si aquí esta batería, ya sea que esta esté dañada y esta esté buena, esto no va a funcionar. Y si esta está dañada y esta también está dañada, entonces también esto no va a funcionar. Entonces, ¿en qué casos no va a rechazar? Cuando ya sea que tengamos una defectuosa, x igual 1 defectuoso, o que tengamos x igual 2 defectuosos. ¿Ya? Entonces, ahora sí, en este caso, ¿cómo calculamos esto? Ahora esto se comporta como una hipergeométrica, así que esta cambia. Y aquí nos va a quedar. Ojo que esto es, la ecuación se puede ver fea, es una combinatoria, pero en realidad no es fea. Ya la vamos a ver. La probabilidad de x igual 1, ¿qué sería igual? Sería, aquí vamos a anotar los defectuosos y aquí vamos a anotar los no defectuosos. ¿Ya? Y aquí vamos a anotar el total de cosas que hay. Nosotros sabemos que el inspector de 25 baterías que hay, le interesa agarrar dos. Entonces, ¿cuántas posibilidades hay de que él agarre? Sería 25 combinatoria 2. ¿Ya? De defectuosos, ¿cuántas baterías en total tenemos? Tenemos 4. ¿Cuántas él espera, ¿cómo se llama? Agarrar en esta probabilidad, en x igual 1. Él espera agarrar 1. ¿Ya? No defectuosos, por ende, si hay 4 defectuosos, pero en total hay 25, entonces no defectuosos habrían 21. ¿Ya? Pero nosotros sabemos que este inspector fijo quiere agarrar dos baterías. Entonces, si él agarra una defectuosa, ¿cuántas no defectuosas debe agarrar? Una. Pequeño tip que les puedo dar. La suma de esto les debe quedar esto. 21 más 4, 25. 1 más 1, 2. Si no les coincide la suma, están haciendo mal. ¿Ya? Entonces, bueno, eso. Esa sería probabilidad de x igual 1. La probabilidad de x igual 2. Aquí, en cambio, nosotros tenemos 4 defectuosos. No defectuosos habrían 21, ¿verdad? Y aquí, en total, el inspector espera agarrar de las 25 2, pero ahora en x igual 2, él espera agarrar dos defectuosas, ¿no? Entonces, él va a agarrar dos defectuosas y por ende no defectuosas, ¿cuántos va a agarrar? Cero. ¿Ya? Entonces, habría que calcular esta probabilidad. Esta probabilidad nos daría. Una pregunta, por favor, hacerla ahora. Bien. Ya. Nos quedaría 0,3. ¿Ya? O sea, el inspector B es más probable que él nos rechace el lote. El inspector A, en cambio, él tuvo un 29% de probabilidad. Muy cercano, pero un poquito menos de probabilidad de que nos rechace el lote. Entonces, listo, eso sería este ejercicio. Si se dan cuenta, aquí tuvimos que hacer, aquí tuvimos una geométrica, aquí tuvimos una hipergeométrica, y lo complicado de este ejercicio es básicamente reconocer eso. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir.
Ahora, vamos a ver algo que tiene que ver con, en este caso, con... Ok, vamos ahora a avanzar. Ya vamos a ir revisando ejercicios más de este tipo, pero vamos a avanzar un poquito, en este caso con no, no es distribuciones, con modelos continuos, ¿ya? Vamos a hacer un ejercicio. Pero antes que nada, yo quiero darles una pequeña teoría. Yo sé que quizá ya les dieron esto, pero igual me gustaría aclararlo porque a mí me gusta explicarlo de una manera un poquito distinta, ¿ya? Más que nada nos vamos a enfocar hoy en la distribución normal, ¿ya? La distribución normal es muy importante. Ya. Una distribución normal, antes que nada, yo quiero que ustedes sepan de que es una distribución, ¿ya? De una variable continua, es decir, es una función, la cual tiene forma de campana, ¿ya? ¿Y qué ocurre con esta campana? Que esta campana tiene algunas propiedades interesantes. La primera, bueno, no sé si lo sepan, eso sí, déjenme buscarlo, eso sí, no me acuerdo la fórmula, a ver un ratito. Eh, en un momento, ya, aquí está. Antes que nada, quiero que se den cuenta de esto y les voy a poner aquí una gráfica, ¿ya? Aquí está. Mejor trabajemos con esta gráfica, está más exacta, ¿ya? Vamos a ahorrar esto. La distribución normal, vamos a utilizar esta pequeña distribución normal. Ya, quiero que se den cuenta de lo siguiente. Una distribución normal, analicemos un poquito esta función f de x. Esta función f de x es esto que está de azul, ¿ya? Es esa función. Ya. ¿Qué quiero que se den cuenta? Antes que nada, mu y sigma son valores constantes, ¿ya? Entonces son valores que ustedes tienen, ¿ya? El mu es un número y el sigma es un número. Entonces, ¿qué tienen? Que aquí ustedes en el fondo, ustedes tienen un f de x que es igual a una constante por Euler a la menos, y aquí sería x menos una constante que es mu, entre otra constante, llamémosla c, ¿ya? Y esto al cuadrado. Entonces, en el fondo, esto que está aquí, este f de x, hagamos un pequeño análisis de esto. Esta función, una de las primeras cosas que cumple es que es par. Ya no sé si se dan cuenta, pero esto es, en el fondo, es como tener un ejemplo de distribución normal, es por ejemplo la función f de x que es igual a Euler a la menos x cuadrado. Si ustedes grafican esta función, se van a dar cuenta que esta función es una campana y es perfectamente simétrica o lo que es lo mismo, es par, ¿ya? Par o simétrica es lo mismo, es perfectamente simétrica. Em, y bueno, ¿qué más? Ah, ya, y además, bueno, simétrica. Y bueno, eso es lo importante. En este caso, que la distribución normal es simétrica. ¿Y qué ocurre? Que este valor mu se va a poder desplazar, ¿ya? No necesariamente está centrada en cero. Por si acaso, no es que ustedes la grafican y esto va a estar centrado en cero siempre, ¿ya? Esto puede estar movido en x igual 15, en x igual 1000, ¿ya? También la campana, dependiendo del sigma, de este sigma que está aquí, va a ser o más abierta o más, en este caso, empinada, ¿ya? Entonces, dependerá de sigma y dependerá de mu. Mu será el valor que la desplace en x, ¿ya? Esto la va a desplazar en x. En cambio, sigma lo que va a hacer es darle el ancho de la campana, ¿ya? Esto es un sigma, estos son dos sigmas, y más o menos por acá son tres sigmas, ¿ya? Es más o menos como que el ancho de la campana, ¿ya? Entonces, una de las cosas que quiero que se den cuenta es eso, que la distribución normal, en el fondo, es una función que es par, es una función simétrica, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que como esto es una distribución de variables continuas, no sé si se acuerdan, eso fue el primer tema que vimos, el área bajo la curva de toda esta función, va a sumar uno, ¿ya? O en otras palabras, las sumas de todas las probabilidades, ¿ya? Van a sumar uno. El área bajo esta curva va a sumar uno, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que esta distribución normal, obviamente van a existir muchas campanas, ya van a existir muchas campanas porque va a existir distintas campanas para distintos valores de mu. Si ustedes tienen mu igual 2, esta campana estará centrada en 2. Si ustedes tienen mu igual 10, esta campana estará centrada en 10, ¿ya?
Y asimismo, si ustedes tienen un distinto valor de sigma, podrá ser o muy ancha o muy empinada. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Es que, bueno, básicamente nosotros vamos a hacer algo que se llama un proceso de estandarización. ¿Ya? ¿Qué es la estandarización? Es todas esas campanas. Imagínense trabajar con todas esas campanas, sería muy tedioso, ya sería muy molesto también. ¿Por qué? Porque todas esas campanas tienen distintos valores de probabilidad. Entonces, imagínense, yo les pido calcular la probabilidad entre, por decir algo, 5 y 7. ¿Ya? Imagínense, yo les pido calcular esta área bajo la curva. Ustedes tendrían que integrar una función que es similar a e a la menos x cuadrada. Y ustedes, esta integral que está aquí, es complicada de hacerla a mano, al menos. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí, de ahí nace el uso de todas las tablas que van a utilizar en este parcial y en el segundo parcial. Pero bueno, ¿qué ocurre? Que nosotros, como obviamente todas estas campanas son muchas, nosotros la vamos a llevar a una única campana, la cual, eso sí, va a ser siempre la misma. Esa no va a cambiar. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos aquí a tener una campana estandarizada. ¿Ya? No importa cuál sea la campana que ustedes tengan, siempre la vamos a poder llevar a una campana estandarizada. ¿Ya? Aquí nosotros decimos que X se comporta como una normal. Ya estamos hablando ahora sí de funciones continuas, ya no de discretas. ¿Ya? ¿Y qué parámetros tiene la función normal? Tiene únicamente dos parámetros. ¿Ya? Tiene mu y tiene sigma cuadrado. Por si acaso, dependiendo del autor, eh, también podrá ser mu o sigma. ¿Ya? El que está aquí arriba, la notación de aquí arriba, es la que utiliza Joffre, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces, si él, por ejemplo, les llega a escribir algo como X se comporta como una normal con parámetros 5 y 1, ¿qué significará esto? Que la media va a ser 5 y la varianza va a ser 1, o pongámosle 2. Y la varianza va a ser 2. Ya quiere decir que ustedes, si ustedes quieren la desviación, va a ser raíz de 2, ¿verdad? Entonces, bueno. Eso para empezar. Ya, pero ¿qué ocurre? Que esta campana, que nosotros ya la vamos a tener estandarizada, siempre, siempre, siempre va a tener de parámetros 0 y 1. Quiere decir que la media va a estar siempre centrada en 0 y en este caso ¿cómo se llama? La varianza o también la desviación típica, para este caso coinciden, siempre va a ser 1. ¿Ya? Entonces, esta campana que está aquí, ya les voy a poner la tabla que vamos a utilizar para hallar todos estos ejercicios. La van a tener tabulada. Déjenme les proyecto. ¿Ok? Ahí deberían verlo. Esta que está aquí es la campana, es la distribución normal, pero es la estandarizada. Ah, sí, por si acaso me olvidaba decirles. A esta campana, ya cuando se la estandariza, ya se la deja de llamar X y ahora la vamos a llamar Z. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes ya estandarizan una campana, la variable X se pasa a llamar Z. ¿Ya? Y es básicamente la campana ya estandarizada. Entonces, esta que está aquí va a ser la campana sobre la cual ustedes van a trabajar. Y esta va a ser básicamente la tabla que van a utilizar. Y esto, bueno, se utiliza de cierta manera, ya lo vamos a ver. Pero bueno, básicamente los valores que están aquí, todos estos valores que están aquí, representan probabilidades o lo que de manera gráfica vendría a ser áreas bajo la curva. De manera rápida les puedo decir que, por ejemplo, si ustedes quieren saber la probabilidad, vamos a verlo así, la probabilidad de que z sea menor a, yo que sé, a 2.5, ¿ya? ¿Ustedes cómo ven este valor en la tabla? Pues es sencillo, ustedes tienen dos dígitos, un dígito aquí y otro dígito acá. Ya, ustedes quieren saber la probabilidad de lo que está atrás del 2.5, es decir, el área que está atrás. Si se dan cuenta, esta tabla que alguien hizo ya les está diciendo cuál es el área que les proporciona. Esta área que les proporciona es la que está atrás de un valor z que ustedes quieren. Entonces, en este caso, si ustedes quieren cuál es la probabilidad que acumula el valor 2.5, es decir, el valor que está atrás de 2.5, ¿cómo ustedes la buscan? Primer dígito es 2. Entonces, primer dígito es 2. Perfecto. Segundo dígito es 0.5. Entonces lo buscamos acá, el segundo dígito
0.5, ¿ya? Entonces, no, una disculpa. No sería esto. Sería, nosotros tenemos, vamos a tener tres valores. Una disculpa, aquí me equivoqué. Ustedes van a tener tres valores, ahí sí. Ya. Estos primeros dos valores lo ven en la parte izquierda. Este 2.5 lo ven en la parte izquierda. Y el tercer dígito lo ven en la parte derecha. ¿Ya? Entonces, si ustedes, la primera parte es 2.5, entonces la buscamos aquí. Sería 2.5, está aquí. ¿Cuál sería el tercer dígito? Sería 0, ¿no? Entonces sería 0.0. Por lo tanto, ¿cuál es la probabilidad de z menor a 2.5? Sería 0.9938. ¿Ya? Así es como ustedes, en este caso, obtienen una probabilidad de la tabla estandarizada. ¿Ya? Esta tiene parámetro 0 y varianza 1. ¿Ya? Quiere decir que esta campana está centrada, ¿ya? Está centrada en 0, ¿ya? Y la varianza, es decir, qué tan ancha es, va a ser 1 aquí, más o menos por acá va a ser 2, y por acá más o menos va a ser 3, más o menos. No, no está, en este caso, no dibujé las flechas a escala, ¿no? Pero más o menos es así. Aquí hay un sigma, dos sigmas, tres sigmas, ¿ya? Un dato interesante que les puedo dar acerca de esta tabla, como para que ustedes se guíen, y tengan una noción, ¿ya? Porque ya después van a ver que de tanto usar esta tabla puede que hasta que se pierda, ¿ya? Un dato interesante que les puedo dar acerca de esta tabla es que casi que esta cola, ustedes saben que esta campana se va a como que hacer asintótica aquí, ya se va a extender a lo ancho, ¿ya? Es decir, esto se va a ir hasta el infinito. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Que la mayor parte de la campana, casi el 99% de la campana, se va a encontrar entre -3 y 3. Obviamente aquí estaría el 0. Recuerden que es simétrica, por eso les dije esa partecita. Es simétrica, ¿ya? Y entre -3 y 3 casi que acumula el 100% de los datos. Casi, obviamente no el 100% porque aquí hay una pequeña cola que es muy chiquita, pero igual. Entonces, ¿qué ocurre? Que estos valores de -3 y 3 nos van a servir muchísimo para guiarnos, ¿ya? Entonces, ahora sí vamos a hacer un pequeño ejercicio donde podamos ver todo esto, ¿ok? Donde tengamos que estandarizar y demás. Ya, entonces, déjenme ver si era este. Sí, creo que era este. Este es el que vamos a hacer. Este también es de la misma lección. Este es el tema 3, ¿ya? Y en este caso nos dice lo siguiente. Nos dice, se supone que los resultados de un examen de grado de un colegio de la ciudad de Manta siguen una distribución normal con media 78 y desviación típica de 36. Ok, perfecto. Vamos a anotar estos datos. X, en este caso, X, ¿qué va a ser? Resultados. Vamos a escribirlo. X son los resultados de un examen. Resultados de examen. ¿Ya? ¿Y cómo dice que se comporta X? X se comporta como una normal, con parámetro mu igual a 78, ¿no? Mu igual a 78, es decir, la media de las personas sacó 78, y la desviación típica de 36. El profesor Joffre quizá les haga escribir esto, o simplemente escribiendo esto también está bien. Y luego les dice, el literal A, calcule bueno, se pide la probabilidad de que una persona que se presente al examen obtenga una calificación superior a 72. Ya, vamos a hacer esto. Nosotros, la campana que nosotros inicialmente nos dan una campana que tiene de media, vamos a ponerlo así. Disculpen que no esté perfectamente simétrica, ¿no? Pero esto es simétrico, ya, en teoría. Esta campana, en teoría, está centrada en 78 y de desviación tiene más o menos 36, ¿ya? Esa es más o menos como que la campana. Yo sé que no está perfecta, pero bueno. Ya, nosotros, tal como está esta campana, no sabemos cómo calcular el área bajo la curva, así que la tenemos que estandarizar, la tenemos que llevar a la distribución Z, ¿ya? Pero bueno, antes de hacer eso, vamos a ver literal a lo que nos pregunta. Nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que una persona que se presenta al examen obtenga una calificación superior a 72? Recuerden que X representa los resultados del examen. Le voy a poner notas del examen, que siento que es un poquito más familiar, al menos para mí. Notas del examen.
¿ya? Entonces, chévere. Nos está preguntando literal cuál es la probabilidad de que una persona obtenga una calificación superior a 72. Es decir, 72 está por acá. ¿Se dan cuenta? 72 está por acá. Entonces nos está diciendo cuál es la probabilidad de que X sea mayor a 72. Eso es lo que nos está preguntando. Denme un momento, chicos. Y ahora sí. Bueno, ahora sí, nos está pidiendo cuál es la probabilidad de que X sea mayor a 72. Es decir, ¿qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo cuál es esta área que se acumula después del 72. Eso es lo que les están pidiendo, ¿ya? Entonces, en el fondo nos están pidiendo eso, que como que calcule el área que está después del número 72, ¿ya? Entonces, un ratito déjenme aquí borrar. Hoy no, se borró todo esto. Bueno, ya déjenme ver si se alcanza a borrar. Pero bueno, nos están pidiendo toda esa área, toda el área que está después del 72. O déjenme ver si lo dejo sombreado. Creo que sí es mejor, como para que se entienda aquí de manera visual que nos están pidiendo, ¿ya? Un ratito. Ya bueno, nos están pidiendo esta área. Nos están pidiendo el área que se acumula después del 72. Entonces, perfecto, nos están pidiendo esto. ¿Cómo lo calculamos? Ok, esto nosotros lo vamos a estandarizar. Antes que nada, no sé si lo habrán visto en el curso, pero aquí hay algunas, llamémosle entre comillas, leyes que se cumplen para estos cálculos, ¿ya? La primera de ellas, nosotros sabemos que el área total bajo la curva, ¿cuánto va a sumar? Cero, perdón, va a sumar uno, perdón. El área bajo toda esta curva va a sumar uno. Entonces, ¿qué ocurre? Que por complemento, si todo lo que está aquí suma uno, entonces, ¿qué ocurre? Sí, ¿verdad? Tengo que explicar eso. Esta campana que está aquí les da el área que está detrás de un número. Hay campanas que en cambio les da el área que está adelante de un número. Dependerá de la fuente que ustedes utilicen. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esta tabla que nosotros estamos viendo aquí trabaja con el área que está atrás de un número, ¿ya? O sea, trabaja con una probabilidad de z menor que algo, ¿ya? Hay otras campanas que en cambio trabajan con otras áreas. Es decir, en vez de entregarles esta área, les da el área que está acá, después del z. Entonces ahí en cambio ustedes van a trabajar con un z mayor que algo. Como vamos a trabajar con esta tabla que acumula los valores que están hasta atrás de un valor z, entonces, vamos a tener que transformar, entre comillas, llamémosle así, este dato a algo que nosotros podamos calcular. Entonces, ¿a qué es análogo probabilidad de X mayor que 72? Es análogo a decir 1, que es el área bajo la curva, al 1, yo le voy a restar la probabilidad de que X sea menor a 72. O lo que es lo mismo el complemento, ¿se acuerdan? ¿Ya? Entonces, si yo al área bajo la curva que suma 1 le resto esto, me va a quedar evidentemente lo azul, ¿no? Entonces, listo. Ya, ahora sí, ya esto ya lo podemos calcular porque la tabla que tenemos nos da valores menores que otros valores, ¿ya? Pero esto como está, no lo sabemos, ¿ya? Porque esta tabla está estandarizada, es decir, está para valor de media igual 0 y para varianza igual 1, ¿ya? Entonces, nosotros no sabemos esto. Nosotros tenemos una normal que tiene otros parámetros. Entonces vamos a estandarizarlo. ¿Cómo se estandariza? Sencillo. X menos mu entre sigma va a ser igual a z. ¿Ya? Vamos a hacerlo paso a paso. Ya establecimos la primera ecuación. Entonces, 1 menos la probabilidad de... Vamos aquí a hacer un pequeño artificio matemático, que ya después ustedes lo van a hacer algo más rápido. Vamos a restar a esta X, le vamos a restar mu, lo voy a poner con colores. A esta X le vamos a restar mu y le vamos a dividir para sigma, ¿ya? Si hacemos esto de este lado, hay que hacerlo para el otro lado. Entonces al 72 hay que restarle mu
y hay que dividirlo para sigma. Recuerden que sigma es un número positivo, por eso es que no se altera esta desigualdad, ¿ya? Pero ¿qué es x menos mu sobre sigma? Es z. Siempre como definición, eso es z. Entonces, esto sería la probabilidad de que z sea menor a. ¿Cuánto era mu? Era 78. ¿Cuánto es sigma? Según el mismo ejercicio, 36. Entonces, ¿cuánto nos daría este resultado? Nos quedaría 72 menos mu, que sería 78, sobre, en este caso sería sigma, que sería 36. Y esto nos va a quedar probabilidad de z menor que menos un sexto. O lo que es lo mismo, lo voy a llevar a la parte decimal, porque recuerden que no, nosotros trabajamos con decimales. Z menor que 0.167 le voy a poner, ¿ya? 0.167. Ya, entonces, ¿qué ocurre? Que aquí hay otro problema. Si se dan cuenta y nosotros nos vamos a la tabla, el z con el que nosotros trabajamos son zetas positivos, ¿ya? Por si acaso aquí les doy un ligero tip visual. Si ustedes esto lo parten a la mitad, obtienen mu, ¿verdad? Mu es el valor que está justo en el centro, el cero. Atrás del mu, ¿cuánto porcentaje hay acumulado? El 50%, ¿verdad? Si esto es simétrico y todo esto, el área bajo la curva suma 1, la mitad de la izquierda entonces va a sumar 0.5 y la mitad de la derecha va a sumar 0.5. Entonces, ¿qué ocurre? La probabilidad de z menor que 0, es decir, este valor, va a acumular el 50% de los datos, ¿ya? Pero ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos máximo, máximo, máximo zetas positivos o ceros. Nosotros no tenemos para valores negativos. Por ejemplo, si yo quiero calcular cuál es la probabilidad de z menor que menos uno, eso es un problema porque esta tabla no nos lo da, ¿ya? Pero resulta que aquí, como yo les decía, hay unas leyes o propiedades, entre comillas, que podemos utilizar. ¿Qué ocurre? Si nosotros tenemos aquí un número negativo, lo voy a llamar menos z, ¿ya? Para esta tabla nosotros podemos aplicar las siguientes leyes. La probabilidad de z menor que un menos z, ¿ya? Un valor menos z imaginario o menos a, pónganle ya. Si se les complica esa parte. A esto llamémosle a, perdón, menos a, ¿ya? Va a ser 1 menos la probabilidad de z menor que a. De manera visual, ¿cómo podemos interpretar esto? La probabilidad de este z que está atrás de menos a, porque esa sería el área que queremos calcular, el área que está justo detrás. Nosotros no podemos saberlas con la tabla, pero recuerden que esto es simétrico. Entonces, esto que está aquí, yo lo puedo replicar acá. Entonces, esta área que está a la izquierda es la misma que está a la derecha. Y yo, esta área que está a la derecha, como es la misma, le voy a llamar área 1, y a esto también le voy a llamar área 1. Como es la misma área, yo la puedo calcular de otra forma. Como yo también puedo calcular esto, lo puedo calcular como la probabilidad, si esto es menos a, aquí sería a, ¿verdad? Porque esto es simétrico, recuerden, nosotros partimos de ese hecho. Entonces, ¿a qué es análogo esto? Es la probabilidad de z mayor que a, ¿verdad? Es la probabilidad de z mayor que a. ¿Se dan cuenta? La probabilidad de z menor que menos a es lo mismo que tener la probabilidad de z menor que menos a, por simetría. ¿Ya? Por simetría se cumple eso. Pero ¿a qué era igual probabilidad de z mayor que a? Por complemento sabíamos que esto era 1 menos la probabilidad de z menor que a. ¿Ya? Y de ahí se origina esta ecuación, llamemos. No pasa nada si ustedes se olvidan de la ecuación, la pueden deducir visualmente. ¿Ya? Entonces, ahora sí, esto no es. Vamos acá. ¿Ya? Ahora sí, la probabilidad de un z negativo, ¿a qué es igual? Va a ser igual a 1 menos, aquí sería probabilidad de z de menor que algo negativo, sería 1 menos la probabilidad de ese z, pero multiplicado por menos 1, ¿no? O sea, z menor que 0.167, ¿ya? Entonces aquí esto nos quedaría 1 menos 1 se va, menos por menos da más, entonces nos quedaría probabilidad de z menor que 0.167. Y listo, esta probabilidad que estábamos calculando al principio de x mayor a 72, cuando ya la estandarizamos,
llegamos a este valor. Y este valor que está aquí, ahora sí ya lo podemos ver en la tabla. ¿Cuánto sería probabilidad de z menor de 0.167? Nos vamos a la tabla, sería 0.16. Está aquí 0.1. Queremos el 6, 0.16. Aunque en realidad deberíamos ver, como solo hay dos decimales en este caso, vamos a redondearlo a dos decimales. Entonces nos quedaría ya no 0.167, sino 0.17. Y también déjenme ponerlo. ¿Ya? Más que nada para que no haya errores de redondeo. Y entonces 0.17 nos daría 0.17 está aquí, 0.1, 0.07 está aquí. Entonces el valor que encierra sería 0.5675. 0.5675. ¿Ya? Quiere decir que después de este valor 72, justo después del valor 72, aquí hay 56.7, bueno, 56.75% de área. ¿Ya? Entonces, esa sería la interpretación de esto. Y este es el proceso de estandarización. De hecho, lo voy a poner aquí. Estandarización. Hay algunas leyes. Las voy a escribir por si acaso voy muy rápido. La primera es la probabilidad de un Z mayor que A. La pueden calcular por complemento como 1 menos la probabilidad de Z menor que A. La probabilidad de un Z menor que un negativo es 1 menos la probabilidad de Z menor que ese número, pero multiplicado por menos 1. ¿Ya? De ahí, ¿qué más? Eh, ya, esa es otra. Cuando ustedes le piden de forma general la probabilidad de, por ejemplo, de que esté X entre dos valores, entre A y B, ¿ya? Ustedes esto lo van a poder calcular como la probabilidad de X menor que B menos la probabilidad de X menor que A. Esto simplemente lo que significa es que si ustedes tienen aquí una campana, algo así, y ustedes quieren calcular el área que se comprende, por ejemplo, entre A y B, ustedes lo que hacen es calcular el área que es probabilidad de X menor que B, y luego le restan el área de probabilidad de X menor que A. Entonces, por ende, les daría esta área. ¿Ya? Entonces, eso sería. Al final, si restan esas áreas, les queda lo que está aquí en medio. Y esa sería esta ley que está aquí, y sirve tanto para la Z como para la X. Por eso la dejo expresada en términos generales como X. De ahí no me acuerdo si hay alguna otra ley que sea importante. El ingeniero Joffre, él define como 7 leyes, pero ustedes ya con estas leyes ya pueden hacer todos los ejercicios, porque en verdad no se necesita tanto. Simplemente si comprenden este tema de las áreas, ya están del otro lado. Ya. Entonces, este sería el literal A. Ahora nos dice, determine la aproximación del percentil 25. Ok, vamos a ver esto. En este caso, nos están diciendo, determine la aproximación del percentil 25. Nos están pidiendo cuál es el percentil 25. Por definición, ¿qué era un percentil o un cuantil? Era el valor que acumula, en este caso, el tanto por ciento que nos pide. ¿Ya? Aquí en el fondo lo que nos están preguntando es esto. Nosotros tenemos esta campana con media de 78, ¿verdad? Con media de 78. Y bueno, el sigma. ¿Ya? Entonces nos están diciendo, ¿cuál es este valor en X? ¿Cuál es este valor en X? Que atrás de él está el 25% de los datos. Eso es lo que nos están pidiendo. Entonces, si nosotros llevamos eso a una fórmula que nos están pidiendo, ¿cuál es la probabilidad de que X menor a este percentil 25 lo voy a llamar C? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que X menor que C, cuánto tiene que acumular? 0.25 o 25%, ¿no? Aquí lo pongo así. Ya. Aquí nos están pidiendo el valor de C, ¿ya? Pero tal como está aquí escrito, como que chuzo, hay que estandarizarlo, porque siempre la tabla es la que nos da los valores, entonces aquí hay que estandarizarlo. ¿Cómo estandarizamos esto? Pues nos quedaría X menos mu entre sigma, esto de una ya saben que es Z, entonces me lo voy a saltar Z. Pero aquí, si lo hacen del lado izquierdo, lo deben hacer del lado derecho. Entonces aquí les va a quedar C menos mu sobre sigma es igual a 0.25. ¿Ya?
Aquí lo que ocurre, yo les pregunto algo. em, Si ustedes estandarizan esto, esto ya técnicamente ya está estandarizado, ya aquí ya lo estandarizaron. Si ustedes estandarizan eso, lo que están haciendo en el fondo es llevar esta normal que está aquí arriba, la van a convertir, entre comillas, llamémoslo así, la van a convertir en una distribución normal estándar, ¿ya? Es decir, que ahora la media ya no va a ser 78, va a ser 0 y la desviación va a ser 1. Pero ¿qué ocurre? Que si la media está aquí, esta media, bueno, ya, eso es indiferente, esta es 78, esta es 0. Pero si ustedes les están pidiendo el percentil 25 de esta distribución normal, el valor este que acumula en cambio el 25% en la distribución estándar va a ser un valor negativo, ¿sí o no? Entonces C en realidad es un valor negativo, si lo piensan bien. O sea, este valor que está aquí, que no va a ser C, disculpen, va a ser C menos mu entre sigma, va a ser un valor negativo. Entonces, si lo piensan bien, este C menos mu sobre sigma va a ser el caso de probabilidad de Z menor que menos A. ¿Sí se dan cuenta? No sé si aquí esté claro, ¿no? Pero si lo piensan bien, este C menos mu sobre sigma, lo voy a escribir por acá, este C menos mu sobre sigma va a ser un valor negativo, lo voy a llamar menos A. ¿Ya? Entonces, este valor que está aquí va a ser menos A. Por lo tanto, si yo quiero calcular esto, ¿cómo yo lo he calculado? Probabilidad de un Z menor que menos A. Simplemente por complemento, ¿no? O por simetría también. Esto era igual a 1 menos la probabilidad de Z menor que A. Y esto era igual a 0,25. ¿Ya? Si nosotros pasamos a sumar esto y a restar esto, nos va a quedar que 0,75, probabilidad de Z menor que A, es igual a 0,75. ¿Ya? Pero ¿qué ocurre? Que A, ahora sí, ya podemos volver a nuestra variable. ¿Quién es A? Es el negativo de esto, entonces yo tendría que multiplicar por menos. Si yo multiplico aquí por menos 1, nos va a quedar probabilidad de, ahora sí, voy a bajar un poquito. Recuerden, A es el negativo de esto, entonces nos quedaría mu menos C entre sigma es igual a 0,75. Aquí me equivoqué, me comí un Z. Probabilidad de Z menor que esto, Z menor que A, esto es A, es igual a 0,75. Ahora, vámonos a la tabla. ¿Ya? En esta tabla, nosotros aquí tenemos tabulados lo de los porcentajes y demás, cuánto acumula. ¿Ya? Nosotros en este momento estamos buscando, un ratito, me borro estas cosas para que no interfieran de forma visual. ¿Ya? Nosotros estamos buscando cuál es el valor A que acumula el 75% de los datos. El valor A que acumula el 75% de los datos lo podemos buscar aquí mismo. Recuerden que lo que estaba aquí dentro de la tabla representa áreas, ¿ya? Entonces, aquí está el área que tenemos que buscar. 0,75 está por acá más o menos, ¿ya? Está por acá. Por aquí se acumula el 0,75. Habría que hacer una pequeña interpolación o simplemente cogemos el valor que está en la mitad. No es necesario ser tan preciso. Entonces sería en z igual a, si vemos las coordenadas, sería en 0,6, 0,6, y aquí sería 0,67 más o menos. 675 ya, si tomamos el valor que está entre este y este. Entonces, ese sería el Z, o el A, más bien. Ese sería el valor A que estamos buscando, para no confundir aquí. ¿Ya? Entonces, ahora sí vamos a ver esto. Entonces, el valor A que nosotros estábamos buscando, ¿a qué va a ser igual? Después de haber visto la tabla, ya, después de haber visto la tabla, el valor A va a ser, ¿cuánto era? No me acuerdo. Era 0,675. 0,675 va a ser igual a A. ¿Pero qué es A? Es mu. ¿Qué era mu? Mu era un valor que nosotros teníamos. Mu era 78. 78 menos C, que C no lo sabemos, sobre sigma, que sigma sí lo sabemos, que es 36. Entonces ahora sí ya sabemos cuál es el valor de C, porque esto es un despejo. Y nos quedaría 36 por 0,675. Esto pasa a sumar.
Entonces quedaría 78 menos tanto, nos quedaría que C, que recuerden que era el percentil lo que estábamos buscando, es 53.7. ¿Ya? Quiere decir que el valor que acumula el 25% de los datos, el valor C que estábamos buscando, es el valor 53.7, es decir, este valor. 53.7. Atrás de este número está el 25% de los datos. ¿Ya? ¿Sí se entiende? Entonces, ese sería en este caso este literal. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta. Por si acaso, si no se entendió este proceso que está aquí, o quizá no se logró visualizar que el 53 puntos, perdón, que el valor C en el fondo era un número negativo, porque está atrás del cero. Si no se logró visualizar eso, no pasa nada. ¿Qué otra forma también está de visualizar esto? De poder haber llegado a la misma respuesta. Nosotros sabemos que atrás del valor C había el 25% de los datos, porque es un percentil 25. Ya, esta ecuación que nosotros escribimos es análoga a yo haber escrito, ya, si aquí atrás del C hay 25%, entonces después del C, es decir, en X mayor a C, ¿cuánto habría? Si aquí hay 25%, del otro lado habría 75%. Y si se dan cuenta es la misma vaina, ¿ya? Entonces, en este caso yo pude asimismo haberlo estandarizado y aquí me queda probabilidad de Z menor que, y aquí C menos mu, entre, en este caso, entre sigma, y bueno, hubiésemos llegado al mismo resultado, ¿ya? Entonces, eso. Aquí en este caso, en cambio, C ya no sería negativo, ahora sería positivo, según las consideraciones que estamos haciendo. Entonces, el cálculo sería más directo. Ya, pero no pasa nada. Si ustedes como que esta parte no lo logran ver, recuerden que miren, a la final llegamos a la misma fórmula. ¿Ya? Entre 0.75 y 0.25 es lo mismo. Entonces, eso. Ese sería este literal. Si tienen alguna pregunta, por favor, hacérmela en estos momentos. Ya. Ok. Y ahora vamos a hacer el literal C, ya para acabar esta parte. Pretendía hacer más ejercicios, pero no dio mucho el tiempo. Pero bueno, vamos a hacer el literal C en un momento. A ver, déjenme analizar esta pregunta ahora sí. Nos dice, literal C dice calcular la proporción de estudiantes que tienen puntuaciones que exceden por lo menos en 5 puntos de la puntuación que marca la frontera entre el apto y no apto. A ver, dice calcular la proporción de estudiantes que tienen puntuaciones. Déjenme bajar la pregunta para analizarla con la... Yo soy muy visual, entonces me sirve mucho verlo con la campana. Entonces, déjenme que haga una pequeña campana para hacer este análisis rápido. Entonces, bueno, uy, me quedó feo. Bueno, ahí, esto es simplemente de ayuda. Bueno, aquí nos dice calcule la proporción de estudiantes que tienen puntuaciones que exceden por lo menos en 5 puntos la puntuación que marca en frontera entre apto y no apto. Dice que son declarados no aptos el 25% de los estudiantes que obtuvieron las puntuaciones más bajas. Ya, ok. Todos estos estudiantes que están atrás del 25%, el 25% ya habíamos calculado que el percentil 25, ¿cuánto era? Era 53.7, ¿verdad? Si no me equivoco, ya, 53.7. Entonces, 53.7, este era el valor de los que acumulaba el 25%. Entonces nos dice, calcula la proporción que tienen puntuaciones que exceden
en 5 puntos de la puntuación que marca la frontera entre apto y no apto. Y dice que son no aptos el 25% que obtuvieron las... Ah, ya, entonces en este caso lo que nos está diciendo es calcule la proporción de estudiantes que tienen puntuaciones que exceden, es decir, que están más allá de... Esta es la frontera de apto no apto. La frontera de apto no apto es 53,7. Esa es la frontera. En X igual 53,7. Atrás de este valor están todos los no aptos, los 25% que obtuvieron menor nota. Ya, pero me dice que calcule la proporción de estudiantes que sacaron 5 puntos más que esta frontera. Aquí me lo dice, por lo menos en 5 puntos más. Entonces, ¿qué me están pidiendo? Calcule la probabilidad de X mayor a 53,7 más 5 puntos, que me está diciendo de forma arbitraria. Me está diciendo como que la frontera es 53,7. Ya, calcula la proporción, es decir, esta área que está bajo la curva. Calcúlame la proporción que hay 5 puntos después de esa nota. Ya. Entonces nos están pidiendo calcular esto, es decir, nos están pidiendo calcular la probabilidad de X mayor que 58,7, ¿verdad? Entonces, perfecto. Nosotros sabemos que, bueno, aquí la media, ¿cuánto es que era? Era 78. Y entonces podemos estandarizar esto. ¿Cómo estandarizamos esto? Bueno, probabilidad de X mayor que algo es lo mismo que 1 menos la probabilidad de X menor a 58,7. Si nosotros estandarizamos esto, ¿cómo nos quedaría? Sería 1 menos la probabilidad. Si aquí le restamos mu y lo dividimos para sigma, se convierte en z. Y aquí del otro lado, si le hacemos lo mismo, 58,7, le restamos el mu. ¿Cuánto es el mu? 78. Y lo dividimos para sigma. ¿Cuánto es sigma? 36. ¿Ya? Esto nos va a quedar 1 menos la probabilidad de z menor a, esto nos va a quedar negativo. Nos va a quedar menos 0,57, perdón, menos 0,54. ¿Ya? La probabilidad de z menor que un negativo la podíamos escribir como 1 menos la probabilidad del z, pero multiplicado por menos 1, es decir, 0,54. ¿Ya? Y por ende esto nos va a quedar la probabilidad de z menor que 0,54. Y este valor que está aquí lo podemos ver en la tabla. En la tabla, un ratito déjenme les comparto. En la tabla nos podemos dar cuenta que, en este caso la tabla normal, aquí tenemos que, en este caso queremos la probabilidad de z menor que 0,54. Es decir, queremos la probabilidad de z menor que, nos vamos aquí a las casillas, 0,54 sería 0,5, está aquí, 0,54 está aquí. Entonces quedaría 0,7054. Toda esta probabilidad sería 0,7054. Y listo, este sería el literal C. ¿Ya? Y bueno, hasta ahí quedamos el día de hoy, chicos. No sé si tengan alguna pregunta. Por si acaso, ¿qué interpretación tiene este resultado que nos quedó al final? Básicamente que después de este valor, si nosotros aquí lo graficamos, este es el 53,7, ¿no? El valor de la frontera. Como nos pidió 5 puntos después, esta rayita roja, el valor vendría a ser 58,7. ¿Ya? ¿Qué es lo que significa este valor? Que después de este número, aquí tenemos acumulado el 70,54% de los datos, pero hacia la derecha. Es decir, aquí hay un área de 0,7054. ¿Ya? De forma aproximada, ¿no? Porque aquí arriba hicimos una aproximación para hallar esto. Pero bueno, eso sería. No sé si tengan alguna pregunta, chicos. No sé si fue muy rápido o qué mismo. Pero bueno, si no tienen ninguna pregunta para concluir. Ok, vamos a concluir. Ok, listo.